Bueno, hermanos, como veníamos viendo durante todos estos miércoles, el estudio que nos venían compartiendo nuestro hermano Javi, nuestro hermano Alejandro, acerca del hombre, en diferentes formas, ¿no? Primero se vio al hombre como atalaya, luego se vio al hombre como sacerdote, y en el día de hoy se va a ver al hombre como pastor de su hogar. Así que vamos a ver ese tema. Me gustaría hacer una pequeña oración antes de empezar y comenzamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Cristo, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de poder reunirnos, como decía nuestro hermano, de poder orar los unos por los otros, pero también, Señor, por el privilegio que nos da de poder abrir la Escritura, escuchar tu palabra y ser instruido en ella, Señor. Eso es lo que te pido, Señor, que puedas que tu palabra hable a nuestro corazón, que sea tu espíritu el que trate con nuestra alma y estamos eternamente agradecidos por eso, Señor, por entender que tu palabra es la que transforma, la que cambia y la que hace la obra también en nosotros, en nuestros corazones a través de tu espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estuvimos viendo hace un tiempo atrás acerca de las cualificaciones que tenía que tener un pastor para ser considerado, para que la iglesia pueda mirarlo, que la iglesia pueda señalarlo, había cualificaciones. Dentro de esas cualificaciones, más allá de que podamos decir que no todo hombre es llamado a ser un pastor o no todo hombre es apto para esa tarea, pero sí todo hombre dentro de la familia tiene que tener esas cualificaciones. O sea, eso no va a cambiar nunca. Que el hombre pueda tener esas características especiales que remarcan su vida espiritual. O sea, que eso es algo que no es opcional. El llamado al pastorado sí, porque hay gente que sí lo tiene, hay gente que sí lo anhela, pero hay gente que a lo mejor no tiene ese anhelo, pero sí tiene que ser un pastor dentro de su familia, dentro de su hogar. Y eso no es opcional. Eso es algo que todos tenemos que tener. Ahora, cuando uno ve esto, diríamos, entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de un padre, de un hombre como cabeza del hogar? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces en su casa? O sea, más allá de las tareas y las cualificaciones que habíamos visto, que tenía que ser un hombre de una sola mujer, que tenía que tener a sus hijos en sujeción y otras tantas más. ¿Cuál es el propósito entonces que tiene que tener un hombre para poder ser un pastor dentro de su casa? Y a mí se me viene ese pasaje en 1 Corintios 11:1 que dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, una tarea esencial dentro del hombre como pastor del hogar es mostrar a Cristo en su familia. Eso es la esencia de todo. Y hablo del hombre como también hablo quizás de alguna hermana que a lo mejor es la cabeza de su hogar. También ella es la que es responsable y es la que tiene que mostrar a Cristo a sus hijos. O a una persona que a lo mejor hoy está sola, sea hombre o sea mujer, es lo mismo. Es siempre mostrar, en el vínculo donde yo estoy, es mostrar a Cristo. Eso es lo que debo hacer. Eso es el propósito en el cual se cumple el hecho de decir qué es lo que hace. En este caso vamos a hablar del hombre como pastor de su hogar, es ser un imitador de Cristo. Uno puede como papá preocuparse por el futuro de sus hijos, darle un bienestar, darle una mejor situación económica, pensar en su futuro. Creo que todo padre anhela eso, descansar que sus hijos en su futuro van a estar bien. Creo que todo papá siente esa necesidad y ora por eso. Y es algo sano y es algo correcto. Pero no es solamente eso lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Si no puedo transmitirle que Cristo es lo más importante, si no puedo mostrar a Cristo en mi vida, en el tiempo donde ellos están dentro de mi casa, hay algo que estoy haciendo mal. Entonces, eso es de suma importancia, a pesar de todo lo que uno pueda anhelar para su familia, lo más importante es, yo tengo que mostrar a Cristo dentro de mi hogar, a Cristo dentro de mi familia. Y debo ser consecuente con lo que estoy diciendo,
porque si digo que tengo que mostrar a Cristo y no lo estoy mostrando dentro de mi hogar, por mi conducta, por mi forma de hablar, por mi forma de pensar, por mi forma de ser, también hay algo que estoy haciendo mal. Entonces esta charla, esto es lo que nos estuvimos viendo durante todo este tiempo, nos ayuda a poder confrontarnos, porque la familia es lo que estuvimos orando, es la cara que no se ve de la iglesia, pero en sí es lo que forma la iglesia. O sea, si las familias son fuertes, la iglesia será fuerte. Si dentro de los hogares se ve a Cristo, cuando alguien venga a la iglesia se va a ver a Cristo. Entonces ese es nuestro enfoque, mostrar a Cristo dentro de nuestras vidas. Y vamos a dividirlo, este tema, en tres puntos. Vamos a ver cómo debemos mostrar a Cristo con nuestras esposas y cómo debemos mostrar a Cristo a nuestros hijos y por último cómo debemos mostrar a Cristo en nuestra familia. Eso va a ser en todo lo que se va a tratar la charla que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es que el hombre como pastor de su esposa debe mostrar a Cristo a través del amor. Creo que más allá de que pareciera un tema trillado, ¿no? Decir, bueno, sí, es obvio que el hombre tiene que amar a su esposa y demostrar a Cristo a través del amor. Es algo donde muchas veces podemos llegar a fallar. Es esencial, porque el amor no puede ser indiferente, no puede ser un amor que lastima, un amor intolerante. No está mostrando el amor de Cristo en su esposa. Entonces, ese amor debe ser como el amor de Cristo. Quiero que me acompañen ahí en su Biblia, si alguno me puede ayudar, por favor, en Efesios, capítulo 5, versículo 25 en adelante, hasta el 33. Sí, por favor, Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, hermano. Ahí vemos cómo la vara ha empezado alta. Cómo debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que cuando uno ve esa vara tan alta pareciera como que es imposible. Porque así como Cristo amó a la iglesia, así yo tengo que amar a mi esposa. ¿Y cómo empieza esta parte de la Escritura a mostrar eso? Que no está hablando de los hijos, sino está hablando de la esposa. Está hablando de la mujer. Y cómo debe amar ese esposo a esa esposa es como Cristo amó a la iglesia. Y después muestra todo cómo la amó, de qué manera amó a la iglesia el Señor. Pero ese debe ser nuestro límite, eso tiene que ser nuestro ejemplo. Y en realidad nunca lo vamos a llegar a igualar. Pero siempre tiene que ser hacia eso apunto, hacia eso voy. Cada día debo entender que debo amar más a mi esposa. Y ese amor se ve por el amor que muestro de Cristo. No es mi amor, porque creo que el amor nuestro es un amor contaminado, un amor con un montón de cosas que no están bien, pero el amor de Cristo es el amor más puro. Y por eso mi deber como esposo es mostrar a mi esposa el amor de Cristo. Y tengo que mostrárselo en todo momento. Como papá, es mucho más fácil ser amorosos con nuestros hijos. Y es así. Hay padres que son muy amorosos con sus hijos. Y se demuestra, se ve cómo los besan, cómo son cariñosos. Pero quizás les cuesta ser amorosos con sus esposas. Y es común, quizás por vivir en un hogar que no vi eso. Y uno traslada inconscientemente eso en los hogares.
Pero hoy, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, eso no puede estar en nosotros, sino que debemos amar. Como Cristo amó la iglesia, así también debemos amar a nuestras esposas. En Colosenses 3:19 dice, marido, amá a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Y qué gran verdad de lo que está diciendo. O sea, creo que Cristo nos amó con ternura, con delicadeza, con amor, y nos sigue mostrando ese amor. Uno ve ese amor continuamente, que no nos ha juzgado conforme a nuestras obras, que es ese amor, esa misericordia que tiene hacia nosotros, es el mismo amor que debemos tratar, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, tratar de amar a nuestras esposas de esa misma manera. Es lindo cuando tus hijos ven cómo amás a tu esposa, cómo mimás a tu esposa. Porque quizás es lindo ver a un papá, como decíamos antes, mimar a sus hijos, jugar con sus hijos, divertirse con sus hijos, pero también tiene que ser esto con la esposa. Y de esa forma yo muestro el amor de Cristo. Vuelvo a repetir, no estamos viendo un tema trillado, estamos viendo algo que es de suma importancia. Porque matrimonios fuertes dentro de la iglesia, donde ves que se aman, donde ves que hay un amor genuino, eso es una fortaleza que difícilmente se pueda romper. Entonces debemos aprender de esto. Los hombres debemos tratar cada día, como pastor del hogar, a mejorar en esta área y tratar de ser mejores esposos. Yo creo que esto que decía recién, uno como papá quisiera que aquellos que van a, no sé, ahora que no está Xiomara, el hombre que va a estar con Xiomara, yo quiero que sea amoroso, que sea tierno con ella. Quisiera ver cómo ese hombre la ame a mi hija. Y eso yo creo que nos va a dar una tranquilidad. Ver que aquel que va a ser el esposo de tu hijo, de tu hija, o al revés, también nos da una tranquilidad. Pero yo creo que también esto tiene que ver que así como yo amo a mi esposa, ese amor es el que le va a parecer correcto o parecido a mi hija cuando esté con ese hombre. Si yo no trato bien a mi esposa y no amo a mi esposa, mi hija, ¿cómo sabe cuál es el parámetro que tiene que mirar? ¿Cómo sabe? Más allá de que en el matrimonio es donde se busca ese vínculo, pero uno va viendo esas cosas. Y por eso tenemos que amar a nuestras esposas, porque nuestros hijos van a decir, así como trató mi papá a mi mamá, yo sé que mi esposo me tiene que tratar a mí también. Y al revés también. Así como vi yo como hombre que mi papá amaba a mi mamá, así yo voy a amar a mi esposa. Es el ejemplo, es lo que tenemos que transmitir de generación en generación a nuestros hijos y a nuestra familia. Pero debemos mostrar ese amor de Cristo. Se tiene que reflejar en el cariño, en la ternura, en el amor. Es algo que debemos, como decíamos antes, ser consecuentes. No solamente decir, sí, debemos amarnos, pero también tiene que ver el hecho, tiene que demostrarse en ese amor. Y eso va a dar una clara diferencia de una familia. Lo segundo que vamos a ver dentro del hombre como pastor de su esposa es que debe mostrar a Cristo a través de la comprensión a sus esposas. Y quiero que me ayuden ahí en Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7 dice, vosotros maridos igualmente, viví con ellas, refiriéndose a la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como decíamos, lo primero que debemos entender es que el hombre, como pastor de su esposa, debe mostrar a Cristo a través de la comprensión. En una versión de las Américas dice, en vez de decir, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dice, maridos convivid de manera comprensiva con sus mujeres. Y me encantó esa forma de decirlo diferente.
Creo que hay algo donde el hombre falla, es creer que la mujer es igual al hombre. Y ahí es donde el hombre falla. El hombre quizás hay cosas que no es tan sensible como la mujer lo es. El hombre quizás es más tosco, sigue para adelante y uno piensa que la mujer tiene que ser igual. Y la mujer no es igual al hombre. Por eso debemos convivir con ella, como decía esta palabra, tratar de ser comprensivos en la manera de vivir con ellas. Y eso es lo que da como resultado, que ellas vean esa comprensión en nosotros, de convivir de esa manera, no solamente comprenderla, sino vivir de manera comprensiva con ellas. El hombre se siente amado cuando se lo respeta. Cuando la mujer respeta al hombre, el hombre se siente amado por la mujer. Y la mujer se siente amada por el hombre cuando el hombre la comprende. Cuando el hombre trata de comprender. Y es una tarea difícil, no es fácil. No es fácil porque, como decíamos antes, somos pecadores. Esa naturaleza está en nosotros. Y de no querer entenderla, de creer que tiene que ser igual que yo, que tiene que ser fuerte como yo, que no tiene que dudar como no dudo yo. Y eso es no comprender. Debemos comprender a nuestras esposas que Dios las ha puesto a nuestro lugar con un propósito santo, pero también con un propósito donde se cumple también su voluntad en nosotros. El hombre siempre espera que todo venga con un manual, ¿no? Es como que me compro, no sé, un agujereador y necesito el manual, me compro una tele y necesito el manual. Y uno piensa que las esposas son así, y no es así. La esposa no te va a venir con un manual. Es una tarea de toda la vida tratar de comprenderla y aprender sobre eso. Y qué lindo es poder pensarlo de esta forma, de que tenemos toda una vida para tratar de comprender a nuestras esposas y mostrarle a Cristo a través de esa comprensión. Demostrárselo, no ser tosco, no ser brutos con ellas. Trata de ser una persona, cuando es comprensiva, trata con delicadeza. Y de eso se trata. Es, como decíamos recién, es un trabajo que vale la pena. O sea, Jere va a empezar su trabajo y que va a durar toda la vida. Y su deber es aprender a comprender a su esposa. Y de eso, cuando llegue el momento, cuando estemos delante del Señor, también vamos a rendir cuenta de eso. Si comprendimos bien a nuestras esposas o no. Porque también nos ha dado una autoridad. Todo hombre es cabeza del hogar. Todo hombre que es padre también tiene una autoridad. Y sobre eso también vamos a rendir cuenta delante de Dios. Más allá de que no tiene nada que ver con la salvación, pero vamos a tener que rendir cuenta si hicimos bien nuestro trabajo o no lo hicimos bien. A mí me encanta ver cuando dos viejitos se aman y son tiernos y son dulces, es algo hermoso. Pero ver dos personas grandes que no han perdido el amor, que no han perdido ese vínculo, es algo que tuvieron trabajando toda una vida para poder alcanzarlo. No sé si alguna vez vieron, pero esos viejitos que se aman y que son tiernos entre ellos, es algo hermoso. Y debemos aspirar a eso, debemos mirar a eso. De decir, yo quisiera que el día que sea abuelo, tener ese mismo amor con mi esposa, que no decaiga, sino que cada día podamos comprenderlas más. Después dice en ese versículo que leíamos recién, dando honor a la mujer. ¿Y qué se trata esto de dar honor a la mujer? El hombre, me ha pasado, he visto hombres que tratan mejor al auto que a la esposa, ¿no? Cierran la puerta despacito, dicen, es como que no seas bruto. Y quizás con la mujer no lo es. Y eso hay algo que estoy fracasando en eso. O sea, dando honor a la mujer, el hombre que habla mal de sus esposas, habla mal de sí mismo. Y un hombre que yo escucho que está hablando continuamente mal de la mujer, en una sociedad donde me pasa ver hombres que hablan mal de sus esposas. Cuando vos hablas mal de tu esposa, estás hablando mal de vos mismo. O sea, es más, aprender a corregirnos. Si algún hermano te habla mal de su esposa, que es tu hermana, enseñar a corregirlo y decirle, no hablemos mal de tu esposa. Habla bien de tu esposa, porque eso habla bien de vos mismo. Debemos hablar bien de ellas.
Y si hay algo que está mal, es algo íntimo, que no tengo por qué contarlo a todo el mundo, no tengo por qué decirlo durante todo el lugar donde estoy, donde vaya a hablar mal de mi esposa. Estoy hablando mal de mí mismo. Y eso es algo que debemos corregir. Después dice, como vaso más frágil. Y frágil no tiene que ver con que son menos espirituales o que son débiles. Frágil tiene que ver con el cuidado que uno tiene hacia a su esposa. ¿Vieron cuando uno se compra algo que viene en una caja donde dice frágil? Si es frágil, yo no lo puedo andar revoleando para todo lado porque seguramente se me va a romper. Entonces, tratar a mi esposa de manera frágil tiene que ver con esto, con las miradas que yo hago, con los cuestionamientos, con lo que puedo decirle, con lo que puedo hablar. Como decíamos antes, el hombre no puede pensar que la mujer es igual a él. Una palabra que digo fuera de lugar puede lastimar el corazón de mi esposa. Y no estoy mostrando a Cristo de esa manera. Mostrar a Cristo tiene que ver cómo yo trato también a mi esposa. Cómo trata Cristo a la iglesia. Eso tiene que ser siempre mi parámetro. Así como yo trato, ¿Cristo me está tratando a mí como parte de la iglesia? Si veo que estoy fallando, es hora de poder revertir, arrepentirme y decirme, Señor, yo quiero cambiar en esto. Y poder ser de esa manera, de buscarlo, de tratar a nuestras esposas de manera cuidadosa. Proverbios 18, 22. Si alguno lo tiene, si puede ayudar a leerlo. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Hermoso pasaje, ¿no? El que haya, en otras versiones dice el que haya una buena esposa, pero el que haya esposa, ¿no? Qué lindo es poder entender que así como cuidamos y tratar frágilmente el bien que Dios nos ha dado, porque el hallar una esposa es hallar el bien de Dios y poder tratarla de manera frágil, con cuidado, con amor, es decirle gracias Dios por la esposa que me diste a mi lado. Quejarse de su esposa es estar diciendo, Dios, vos no me diste algo bueno. Y todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Así como tu esposa, tu familia es buena, de poder decirlo y poder tratar de mostrar a Cristo de esta manera. De mostrarlo a Cristo de esta forma. Como así Cristo me trata a mí, con ese cuidado, con esa atención, yo también tengo que mostrar a Cristo, a mi esposa, de esa manera. Después dice, como coheredera de la gracia de la vida. El hombre siempre es la cabeza y eso nunca va a cambiar. Yo me acuerdo que una persona, que no puedo llamar pastor, porque era pastora, o sea, decía en un feminismo de no era una iglesia, pero decía, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Una aberración total, pero lo decía. Y eso puede infiltrarse dentro de la iglesia también. De que la mujer en su pecado también quizá quiera dominar. Y la mujer tiene que entender que el hombre es la cabeza y que Dios estableció ese orden y nada puede alterarlo. Así el hombre es la cabeza. Pero tratar a la mujer como coheredera de la vida, como coheredera de la gracia de la vida, es también entender que la mujer tiene la misma sabiduría, el mismo entendimiento de la palabra, y Dios puede hablar a nuestra vida a través de nuestras esposas. Y nunca menospreciemos el consejo o lo que nuestras esposas muchas veces nos pueden decir. Tratarla como coheredera de la vida es decir, ella sabe bien que vos sos la cabeza del hogar, que vos sos el que va a tomar la última determinación, pero pedirle una ayuda o pedirle una opinión a tu esposa es sabio. Y también mostramos a Cristo de esta manera, tratándola de esa forma, tratándola de igual, porque el Señor ha dado sabiduría a esa mujer que tenés al lado tuyo. Como esposo, Dios le ha llenado de sabiduría. Y lo último que vamos a ver
cómo el hombre, como pastor de su esposa, debe mostrar a Cristo a través de la comunicación con ella. Ahí volvemos al pasaje que estábamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3:7, en la parte final, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra oración al Señor se ve interrumpida? ¿Qué sucede cuando no oramos de la manera que deberíamos orar? ¿Qué pasa cuando hay una irregularidad en mi vida espiritual? Sin lugar a duda de que estoy vulnerable, de que las cosas no están bien, pero enseguida, cuando uno se da cuenta de que estoy mal delante de Dios, vuelvo y el Señor siempre me recibe en su mesa. Eso es lo que Dios siempre quiere. El otro día hablando con los hombres, hablábamos acerca de esto, de que siempre uno cree que por mis equivocaciones Dios es como que me va a castigar y me va a dejar lejos de no poder entrar en su presencia. Y Dios lo que más quiere es que uno vaya a la presencia. Eso es lo más importante. Pero volviendo a este punto, ¿qué pasa cuando la comunicación con tu esposa se ve afectado por algo? Cuando no tenemos una comunicación fluida con nuestras esposas. Sin lugar a dudas es que hay algo que no está bien y que no estoy mostrando a Cristo. Por eso dice y habla de cómo tratar a la esposa para que las oraciones no sean estorbadas. Si yo estoy mal con mi esposa y no me hablo y me voy a dormir y no me hablé con mi esposa porque estoy peleado con ella, hay algo que está siendo de estorbo. La familia tiene que ser el lugar donde se vea que el Espíritu Santo fluye y que no hay estorbos a su presencia, que uno está siempre dispuesto a que su presencia esté en nuestra vida. Cortar mi relación, cortar la comunicación, con mi esposa es un pecado grande. Debemos siempre tratar de resolver las cosas y demostrar a Cristo como hombre. Y quizás uno espera de que, no, fue él el que se equivocó o fue ella que se equivocó. Como hombre no te tiene por qué importar quién empezó o no. El hombre es el que tiene que ir y resolver la situación. Eso es lo que corresponde como hombres, como pastor de mi hogar. Yo siempre tengo que ir a resolver si hay un problema, si hay algo que ha sido de estorbo y la comunicación se ha cortado, el poder volver a recuperar esa comunicación y mostrar a Cristo a través de ella. Imagínense uno, ¿no?, que va a orar a Dios y que Dios me diga, claro, sí. ¿Uno piensa que Dios va a ser así con nosotros? No, yo creo que Dios, cuando uno se acerca y tan solo nombra el nombre de su Hijo, yo creo que Dios, su oído está atento a nuestras oraciones. Y así debemos ser con nuestras esposas. Cuando tu esposa te dice, pero si te dije algo, y vos decís, no me dijiste nada, y tu esposa dice, pero te acabo de decir, seguramente estuviste en Narnia. Y sin lugar a duda de que no escuchaste nada de lo que te dijo. Entonces, cuando uno está atento a las inquietudes, a lo que tu esposa te dice, y no menoscabar y no menospreciar el hecho de que lo que me diga no tiene sentido o no tiene importancia, porque lo que tu esposa te dice y el poder prestar atención y cuidado va a demostrar que me interesa lo que le pasa, que me interesa lo que dice. Y de esa forma estoy mostrando a Cristo. Porque si Cristo, cuando yo oro, Él me oye y está atento a mis oraciones, yo debo mostrar a Cristo, a mi esposa, que cuando ella me comparte una inquietud, una preocupación, por más que para mí no lo sea, yo debo mostrar esa atención y ese cuidado frente a mi esposa. Y eso es la manera de mostrar a Cristo. Como habíamos dicho antes, quizás no es el caso de toda la iglesia el estar hoy en un matrimonio, pero sí es importante entender que Cristo es suficiente y todo vacío que pueda haber dentro de un hogar por falta de algo, Dios es aquel
que lo llenan todo. Y que tenemos que saber que el Señor es aquel que me ama, el Señor es aquel que le importa comprenderme, que me escucha, y eso es lo que nos tiene que dar paz. Pero también, como decíamos antes, aquellas hermanas que a lo mejor no tienen una pareja hoy en día, no tienen un esposo, pero sí mostrar en su casa a Cristo a través de estas cosas, es la responsabilidad de ellas, y tienen que hacerlo. Lo segundo que vamos a ver hoy tiene que ver con los hijos. Y el hombre, como pastor de sus hijos, debe mostrar a Cristo manifestando la necesidad de Él. Creo que, como decíamos antes, uno siempre se preocupa por el futuro de nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos. Pero si hay algo que es importante para aquellos hijos que no conocen al Señor, es mostrar a ellos cuánto necesitan de Cristo. Yo creo que eso es algo fundamental en la vida de un hombre como pastor de sus hijos, es mostrarle la necesidad que tienen de Cristo. Enseñarles que son pecadores. Esto es una realidad y es una responsabilidad que tenemos. El pastor Jorge, me acuerdo que un día me tocó estar un rato con él hablando y me decía que él a sus hijos le dice algo y me quedó grabado. Él le dice, ustedes no quieren ni pueden venir a Cristo. Y se lo dice continuamente. Y los hijos, imagínense, saben todo. Saben de doctrina, le hablas de pacto y saben de pacto. Están todo el día escuchando a su papá. Pero su papá les deja bien en claro que ellos no quieren ni pueden venir a Cristo. Y eso es algo que debemos hacer nosotros como papá, mostrarles su necesidad del Señor. No creer que porque ellos están en mi casa y porque vienen a la iglesia, creer que ya son de Cristo. Eso es un error. Y poder mostrarles esa necesidad que ellos tienen, la necesidad más importante de su vida, decir, tu vida depende de que si conoces o no al Señor. Y no para darles temor, no para darles miedo, porque tampoco es la razón y la forma que ellos vengan al Señor, pero creer ellos que ya son del Señor porque su papá y su mamá vienen a la iglesia, o porque saben las cosas de memoria, o porque entienden la vida de la iglesia, es un error que nosotros como padres no podemos cometer. Uno como papá tiene que enseñarles eso. Y hablo a las madres también. En este caso, las madres que llevan adelante el pastorado de la iglesia. El mostrarle a sus hijos que necesitan de Cristo. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Vamos a leer dos versículos, el 4 y el 20. Dice así: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20 de este mismo capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto es algo que se cumple en el nuevo pacto, como veíamos también en Jeremías 31, que si los padres cometen un pecado, los hijos no van a cargar sobre eso, parafraseándolo. Y esto dice también lo mismo. O sea, no tiene nada que ver que porque yo sea padre cristiano, mis hijos van a ser cristianos. Yo me tengo que preocupar para poder enseñarles esa necesidad de conocer al Señor. Como pastor me toca esa responsabilidad, para que el día que cuando Cristo llega a su vida, y eso es lo que todo padre anhela, o sea, yo junto con mi esposa oramos siempre por eso, por nuestra hija, que nos permita poder ver el día de ese llamado eficaz sobre la vida de nuestra hija. Anhelamos ver eso, deseamos con todo nuestro corazón ver la salvación de nuestra hija, pero siempre le dejamos en claro que ella no quiere ni puede hoy venir al Señor.
porque esa es la realidad que debemos mostrarle. Lo segundo, el hombre como pastor de sus hijos debe mostrar a Cristo a través del temor a Él. Saben que una vez conocí a una parejita jovencita que tenía unos chicos que eran terribles. O sea, estábamos en una reunión y vos capaz que así como esto lo veías colgado arriba del aire, te tiraban todo, no podíamos tener una charla tranquila, porque siempre estamos tratando de que se queden quietos, calmarlo, pero no se calmaban con nada. Sé que no eran ejemplo sus papás, pero hay algo que sí pasaba, que cuando terminábamos la reunión y íbamos a orar, el padre le decía, vamos a orar. Y los chicos no sé qué eran, pero parecían que en ese instante se sentaban así, cerraban los ojos y no se sentían. Tendríamos que haber estado todo el tiempo así, engañándolo que estábamos orando, pero era fija. Orábamos y los chicos se quedaban quietos como que no se escuchaban, como que no existían. Y sé que eso le habrán enseñado sus papás en su casa. Cuando vos haces un desastre todo el día, pero cuando papá ora, portate bien. Pero eso era demostrarle un temor a lo que representa el verdadero temor de Dios a nuestros hijos. Porque la palabra temor, cuando uno no la entiende, piensa que temor es miedo. Pero el temor sabemos que no tiene nada que ver con esto, sino que el temor es algo que debemos transmitirlo a través de nuestro ejemplo, a través de lo que vivimos, a través de nuestra vida espiritual, a través de nuestra vida de oración, de lectura de la palabra. De esa manera, como padres, mostramos a Cristo y le enseñamos a nuestros hijos el temor a Él. Debemos mostrarle a nuestros hijos qué importante es y cómo debemos temerle a Dios. ¿De qué manera? Con ese temor reverente y que nuestros hijos entiendan que el momento de la oración es un momento importante, que el momento donde papá está leyendo la palabra no hay que interrumpirlo, porque es el momento importante donde Dios le está hablando. Y eso es hablar de temor, y eso es mostrarle a través de nuestro ejemplo el temor de Dios a nuestros hijos. Quiero que me acompañen en Deuteronomio, capítulo 31. Versículo 12 y 13. Si alguno lo tiene y me puede ayudar en la lectura. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bueno, gracias, hermano. Ahí vemos cómo el Señor, y en varios, o sea, por un tema de tiempo no vamos a poner tantos, pero en varios capítulos el pueblo era enseñado a enseñarle el temor a Dios a sus hijos. Enseñarle el temor a Dios a sus hijos. Era algo constante, que Dios le decía al pueblo de Israel, enséñenle el temor a Dios a sus hijos. Y eso es nuestra responsabilidad. Cuán temerosos somos nosotros del Señor, así nuestros hijos, como ejemplo, verán cómo tienen que ser. Que vean el temor a una respuesta de fe y de adoración en nuestra vida para que ellos puedan comprenderlo. Lo siguiente que vamos a ver es que el hombre como pastor de sus hijos debe mostrar a Cristo a través de la enseñanza de la Escritura. Creo que hay muchas cosas importantes que hemos visto en el deber del hombre como pastor y mostrarle a Cristo a través de lo que vimos recién. Pero una de las cosas más importantes es mostrar a Cristo a través de la palabra y a través de la enseñanza de la palabra. Sé que hay mujeres que enseñan a sus hijos y está perfecto, pero no es la tarea que la mujer tiene que ocupar, porque el mayor responsable que dentro de la casa se enseñe la palabra y se estudie la palabra es el hombre. El hombre como cabeza de hogar, como pastor,
del hogar debe enseñar a Cristo a través de la enseñanza. Es pura y exclusivamente la responsabilidad de él. Y no es solamente en el hecho de tomar un tiempo determinado para enseñar la Escritura, sino en todo momento. Por eso el pueblo judío, cuando decíamos también a través del temor, también enseñaban cuando caminaban, cuando iban en el camino. El otro día una hermana nos compartía a mí, a Ceci, y en el día del Señor mismo, quizás el poder salir un segundito con nuestros hijos, pero en ese segundito que salimos a caminar por la plaza, no es para distraernos, es para hablarle del Señor también. Y usar ese día para poder hablarle del Señor. Y eso es algo hermoso, de que siempre podamos estar ocupando, no solamente, bueno, ahora me toca enseñar, y abro la Biblia y la enseño y después se acabó mi enseñanza, sino en todo momento, en circunstancias de la vida, enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que todo padre debe tener y no puede delegarse. El hombre tiene que enseñar la palabra porque es la pequeña iglesia que Dios nos ha dado. Quizás hay hombres que tienen un terrible don para poder enseñar la palabra, pero si ese don no es utilizado dentro del hogar, hay algo que está fallando, porque tenemos que usarlo de esa manera. Y así como te tocaría compartir la palabra de Dios en cualquier lugar y hacerlo de una manera apasionada, así tiene que ser dentro de tu casa. De ser un pastor y que tus hijos el día de mañana puedan decir, mi papá me enseñaba la Escritura, mi papá me hablaba del Señor y yo vi a Cristo a través de sus enseñanzas. Qué lindo. Yo creo que un hijo que te diga eso cuando ya sos viejo es decir, bueno, Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, pude enseñarle a mis hijos la palabra del Señor. Y eso es algo noble, y eso es algo que debemos hacerlo. Por eso aún el seminario, nuestro hermano Carlos hablaba recién y oraba, que el seminario no tiene que ser para que crezca nuestro intelecto. Si no puedo compartir lo que aprendo en el seminario con mi familia, lo estoy haciendo de una manera equivocada. O sea que debemos aprender, y no solamente aprender, debemos estudiar y capacitarnos para poder enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia, pero por sobre todas las cosas, no solamente a los hijos, sino también a tu esposa. Es tu deber enseñarle la palabra de Dios a tu esposa. Y aquellas madres que a lo mejor hoy no tienen también el hecho de poder enseñar a sus hijos en su hogar es algo fundamental y es nuestra responsabilidad. No podemos delegarla. No es la iglesia la que tiene que solamente enseñarle la palabra. Ahí no digo que esté mal, pero hay padres que porque los hijos van a la escuela dominical, ya bueno, ya está, a la escuela le enseñan. Y porque dibujen un arca, ya está, ya conocen del Señor. Y no. Es más, aquellos que tenemos a los hijos que van a la escuela, tenemos que contrarrestar lo que le enseñan en la escuela. Y es tan difícil en la sociedad. Uno prende la televisión y tiene que pagar y explicarle algo. Aprendés a pagarle y enseñarle algo. Porque continuamente tenés que darle una enseñanza de lo que está mal y de lo que está bien. Pero siempre la escritura es algo que tiene que estar abierta. Y no para que quede, ¿viste? Como uno va y está abierta en un lugar y siempre que va está siempre igual. No, la escritura tiene que estar abierta para poder enseñar en todo momento a nuestros hijos. Lo siguiente que vamos a ver es el hombre como pastor de sus hijos debe mostrar a Cristo a través de la disciplina. Y disciplina no es solo reto, no es solo marcar continuamente las cosas, porque si no hay una dirección, si no hay una corrección de mostrarle el por qué se está corrigiendo, entonces la disciplina está mal aplicada. Yo debo mostrar a mis hijos, cuando disciplino y corrijo, el por qué lo estoy corrigiendo y el por qué lo estoy guiando hacia esa corrección. Esa debe ser la verdadera disciplina hacia nuestros hijos. Proverbios 29:17.
Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo creo que este pasaje de decir corrige a tu hijo te dará descanso, no es el descanso que uno cree que, bueno, ya está, ahora que se va de mi casa, ya me olvidé. No, uno es padre toda la vida. Y el poder dar un consejo a tus hijos, aun cuando no estén ya en tu casa, pero el hijo que busca el consejo de su padre y que busca la corrección de su padre, siempre llegará a su padre a decir, ¿qué opinás sobre esto? ¿Qué pensás sobre esto? ¿Pero por qué? Porque siempre el padre corrigió y disciplinó a su hijo. Entonces siempre el hecho de poder corregir a nuestros hijos nos va a dar descanso en nuestra alma, pero cuando lo hacemos correctamente. Como decíamos antes, es mostrarle a Cristo a través de la corrección, enseñarle el por qué se lo está corrigiendo. Es como esa varilla que se pone al lado de una planta cuando va creciendo. Esa varilla tiene que ser recta para que el crecimiento de esa planta sea recta también y no se caiga. Así debe ser la corrección, en rectitud delante del Señor, para que cuando nuestros hijos crezcan sean derechos y no se desvíen y no se tuerza su camino. Hay un comentarista que se llama Charles Bridge, algo así, mi inglés es un poco difícil, acerca de este pasaje de Proverbios 29:17, dice, la medida y el modo de corregir debe depender de la edad, sexo, temperamento del niño, el carácter y el agravamiento o las circunstancias atenuadas de la falta. Sin embargo, que sea como la disciplina de nuestro bondadoso Padre, que nunca sea más de lo que ellos puedan soportar. Tener paciencia, tener debidamente en cuenta cualquier signo de confesión ingenua. Sin embargo, con una sabia aplicación del principio, no debe hacer excepción a la regla. Diferentes temperamentos, como diferentes suelos, requieren correspondientes diferencias de tratamiento. Pero debe haber una disciplina no relajada en el cariño, ni empujada por la dureza, sino con autoridad, templada del amor. Si una mano suave no puede controlar, se debe aplicar una mano más fuerte, pero debe ser con disciplina. Me encantó ese comentario, pero también el poder entender, como dice en Efesios, de no provocar a ira a nuestros hijos. Que cuando la disciplina no es conforme al amor de Cristo, esa disciplina a la larga traerá ira de nuestros hijos como padres. Hacerlo siempre en el amor de Cristo. Y lo último que vamos a ver hoy es acerca de la familia. El hombre, como pastor de su familia, debe mostrar a Cristo a través de la piedad familiar. Y es algo que venimos escuchando ya hace tiempo, y quizás no hay muchas cosas para agregar, pero dentro de esta piedad familiar vamos a ver dos cosas. En este caso estamos hablando de la familia en general, no estamos hablando ni del hijo ni de la esposa, sino en conjunto, en la familia. Lo primero que vamos a ver es en la adoración y en la enseñanza, cómo se ve esta piedad familiar. En la adoración, más allá de que es hermoso cantar himnos, el domingo que no pudo venir Cecilia, cuando llegué a mi casa se escucha todo, cuando entras en el ascensor se escucha todo. Y cuando subí, escuchaba que Xiomara y Cecilia estaban cantando un himno, ¿no? Y a mí me llenó de gozo el poder decir, a pesar de que no pudieron venir a la iglesia, pero hicieron el culto en casa. Escucharon una palabra, cantaron himnos, y eso es lindo. Y me ha llenado de alegría. Pero sé que cuando tenemos que hablar de adoración, no es solamente el hecho de cantar y adorar, sino que el hecho de adorar al Señor tiene que ver con el que en todo momento, como padre, como esposo, como padre de la familia, debe mostrar a Cristo a través de la piedad en darle siempre la gloria a Dios
en todo momento. De esa forma se adora al Señor. Cuando las circunstancias están mal, darle gloria a Dios, aún por eso. Cuando las circunstancias estén bien, darle gloria a Dios por eso. De esa forma, nuestra familia entiende qué es la adoración a Dios. No es solamente cantar, no es solamente venir a la iglesia y adorar y cantar, que de hecho es importante, sí, lo es importante. Y dentro de la piedad, cuando uno lee la palabra, ¿puede cantar un himno? Sí, pero si yo no le doy gloria a Dios en todo momento en mi vida, hay algo que estoy fallando. Y como padre, como cabeza de la familia, debemos mostrar a Cristo a través de la adoración. También a través de la enseñanza, como decíamos antes. La enseñanza es algo que como padre y como esposo y como cabeza del hogar debo procurar enseñar en mi casa. Con la misma pasión que le puedo enseñar a alguien, debo enseñar a mi familia. Y de eso se trata también la piedad familiar. Lo siguiente que vamos a ver, el hombre como pastor de su familia debe mostrar a Cristo a través del servicio, en el hogar y en la iglesia. Si yo en mi casa no levanto una cuchara, no estoy mostrando servicio en nada. Entonces, el hecho de ser hombre dentro de la casa y poder ser servicial dentro de mi hogar va a demostrar también a Cristo a mi familia. Debo ser servicial. Como decía el Señor cuando le lavó los pies a sus discípulos, no entendían lo que estaba haciendo, pero Él dijo, este ejemplo le doy. Y debemos ser así nosotros, de servirnos, de ser servicial dentro de nuestra familia, el poder demostrar eso. Y también que como resultado de que si soy servicial en mi hogar, seré servicial dentro de la iglesia, es algo que no tiene hipocresía. Que así como hombres somos serviciales dentro de nuestro hogar y nuestra familia ve que somos así, también va a decir, mi papá lo es en mi casa. Y lo es de esa forma. De esa manera mostramos a Cristo. Como les decía en un principio, es una tarea y es una responsabilidad que tiene que estar en la vida del hombre o la cabeza del hogar, de la familia. Pero es un mal que siempre acompañó durante todos los tiempos y que cuando las iglesias estaban pasando por un declive, por una miseria en su vida religiosa, en su vida espiritual, era porque la familia no era lo que tenía que ser. Y saben que, escuchando una prédica acerca de la familia, también para poder compartir esto, hay un párrafo dentro de la carta introductora a la confesión de fe, que dentro de muchas cosas que dice acerca de la fe que tenían, de la religión que llevaban, de lo que sostenían como fe, también hay algo que habla acerca de la familia y me gustó mucho y se lo quiero compartir para que podamos reflexionar sobre esto. Dice así, ciertamente hay una fuente y causa de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos dejar de mencionar e instar encarecidamente a que se corrija. El descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos quien se le ha encomendado la carga y la conducción de esta. ¿No puede la burda ignorancia e inestabilidad de muchos, así como la profanidad de otros, ser imputada justamente a sus padres y cabeza de hogar, quienes nos los han adiestrado en el camino por el que debían andar cuando eran jóvenes? Antes bien, han descuidado aquellos mandatos frecuentes y solemnes que el Señor le ha impuesto para que los que catizarán e instruyan a fin de sus años tiernos fuera sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, como se revela en la Escritura, y también por su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en sus familias, junto con el mal ejemplo de su vana conducta. ¿Acaso
¿No los han habituado primero el descuido y luego el desprecio de toda piedad y religión? Sabemos que esto no excusarán la ceguera ni la maldad de nadie, pero de cierto caerá pesadamente sobre aquellos que así han dado ocasión para lo anterior. Los primeros, a la verdad, mueren en sus pecados, pero ¿no se demandará su sangre de aquellos bajo cuyo cuidado estaban y quienes incluso le permitieron seguir adelante sin advertencia y hasta los condujeron a los caminos de la destrucción? ¿Acaso la diligencia de los cristianos en el cumplimiento de estos deberes en épocas pasadas no se levantarán en juicio contra ellos y condenará a muchos de los que ahora serían considerados cristianos? Concluiremos con nuestra más ferviente oración, pidiendo al Dios de toda gracia que derrame sobre nosotros tales medidas de su Espíritu Santo, que la profesión de la verdad vaya acompañada de la sana creencia y las prácticas diligentes de la misma. Por nuestra parte, que su nombre sea glorificado en todas las cosas por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si algo que parece que tengo que usar lentes, pero hay algo que acá está demostrando, es que había una fuerte crisis en las familias en cuanto a la responsabilidad que los hombres tenían en la piedad familiar, en llevar a sus hijos a la corrección, en llevar a sus hijos al arrepentimiento, y estaban fallando. Y están dando a entender la importancia que debemos, como hombres de Dios y como cabezas del hogar, el no descuidar esta área. Así que debemos mostrar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Mostrar siempre a Cristo en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Ese es el rol y el deber que tenemos que cumplir como padres. Amén. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Ante todas las cosas, rogar tu misericordia, tu perdón, Señor. Reconocemos nuestra miseria y aún nuestra indiferencia quizás en esta área, pero sabemos que tú llamas a fortalecer los vínculos en la iglesia, que tú llamas a que podamos ser formados, Señor, como hombres y como cabezas del hogar, en el lugar donde nos ha tocado, Señor, el poder mejorar en esta área, Señor. Que podamos mostrar a Cristo en nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, en nuestro deber, en nuestra responsabilidad, Señor. Y no porque por medio nuestro conocerán la salvación aquellos que no la tienen, sino que es nuestra responsabilidad mostrar a Cristo, porque ese es mi papel y eso es lo que me corresponde, Señor. Ayúdame que a pesar de mi incapacidad, a pesar de mi pecado, a pesar de mi miseria, es lo que hoy he comprendido y he entendido, que debo asumir, Señor, y que solamente a través de la mortificación de nuestros pecados y de la ayuda suficiente que solo Cristo puede obrar en nosotros, el poder mejorar en esta área en nuestra vida. Te lo ruego, Señor, que nos ayudes a poder cambiar y poder ser consecuente con lo que vivimos, con lo que somos en nuestra familia, con lo que somos en nuestro hogar y demostrar a Cristo, Señor. Y que el tiempo, Señor, cuando pase, podamos ver atrás y podamos ver una familia, generaciones por debajo, donde han visto a Cristo, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, en tu santo nombre te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado a través de tu palabra, por todo consejo que venga de parte tuya, Señor, con respecto a esto y poder tomarlo, Señor, y vivirlo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.